Mi esposo me engañó con su amiga de Discord y ahora van a casarse. No sé ni cómo comenzar esta historia sin que me tiemblen las manos y me arda la garganta. Pero lo haré. Porque aunque aún me duela, me liberó. Me casé joven, demasiado joven quizá. Tenía apenas 20 años cuando le dije sí al que creí sería el amor de mi vida. 10 años, una década completa de mi existencia, se la entregué con los ojos vendados, con el corazón lleno de esperanzas y con una fe ciega que, ahora entiendo, solo existe en las películas baratas o en los cuentos que nos repiten para mantenernos obedientes. No éramos ricos, no éramos famosos, no éramos nada fuera de lo común, pero yo me sentía afortunada porque creía haber ganado la lotería del amor. Él, Marcos, era mi compañero, mi cómplice, mi refugio, o eso pensé durante tanto tiempo. Nos conocimos en la universidad y conectamos rápido, como si nuestras almas hubieran estado esperando ese momento. Todo se sintió fácil. Todo era nosotros. Al principio fue hermoso. Tardes de películas, café por las noches, mensajes cursis. Nos decíamos todo. Cada pequeño detalle de nuestro día era importante. Yo me desvivía por él, cocinaba su platillo favorito incluso cuando llegaba agotada del trabajo, decoraba la casa cada aniversario, preparaba pequeñas sorpresas sin motivo alguno. Y él también tenía sus detalles. Al menos durante los primeros años. Pero los años pasan, y el amor no es una flor que sobrevive sola. Si no lo riegas, se seca. Si no lo cuidas, se marchita. Yo lo regaba todos los días. Él, aparentemente, solo lo regó al principio y luego dejó que el viento hiciera lo suyo. No supe cuándo comenzó a cambiar. O tal vez no quise verlo. La rutina nos absorbió. Los silencios se hicieron más largos y las risas menos frecuentes. Pero aún así, me aferraba a que era normal, a que todas las parejas pasan por esto. Fue en la pandemia cuando todo se volvió más evidente. Marcos comenzó a jugar en línea. Decía que era su forma de relajarse, de olvidarse del estrés. Jugaba en su computadora con audífonos puestos, horas enteras, y yo me convertí en una sombra que apenas notaba. Algunas veces me acercaba a él, le preguntaba con quién jugaba, y él sonreía vagamente y respondía que con amigos. Nada más. Nada menos. Un día, por pura casualidad, o eso quiero creer, vi su pantalla cuando me acerqué con una taza de té. No tenía puesto el juego. Tenía abierto el chat de Discord. Y ahí estaba ella. Minerva N94. Ese era su usuario. El nombre me pareció ridículo, infantil, pero algo me hizo fruncir el ceño. No fue el apodo, sino los emojis de corazones, las caritas sonrojadas, los extraño tu voz y cuando nos volvemos a ver como el otro día. Mi mundo se detuvo. Sentí como si alguien me apretara el estómago con una tenaza. No dije nada. Él no se dio cuenta. Tomé aire, me fui al baño, y lloré en silencio. Aún me cuesta entender por qué no lo confronté en ese momento. Quizá me dio miedo. Quizá quería creer que era algo inofensivo. O tal vez, me aferré al espejismo de un matrimonio que ya se había quebrado desde hacía tiempo. Pasaron los días. Empecé a espiarlo. Lo sé, no fue lo correcto, pero la sospecha me carcomía. Le revisé el celular una noche mientras dormía. Y ahí estaban. Fotos de ella, mensajes que me quemaban los ojos. No sabes cómo me haces falta, anoche fue increíble, me encanta cómo me hace sentir, con mi esposa no es igual. Leí cada línea como si fueran cuchillos que se me clavaban uno a uno. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero aún así, no lo enfrenté. ¿Por qué? Porque lo amaba. Porque creí que quizá era solo una fantasía pasajera. Porque pensé que si me volvía más atrevida, si recuperábamos la pasión, él se daría cuenta de que su lugar estaba conmigo. ¡Qué estúpida fui! Intenté cambiar. Me vestía más provocativa, lo invitaba a salir, lo sorprendía en la cama. Él respondía, sí, pero con frialdad, como quien cumple por compromiso. Era un reflejo, una sombra del hombre que había sido. Y yo lo notaba, lo sabía, pero seguía callando, esperando, hasta que llegó el día que lo cambió todo. Era un sábado por la tarde. Había salido a hacer unas compras y olvidé mi cartera. Regresé a casa sin avisar. Entré silenciosamente, como siempre.
No quería interrumpir si estaba en una partida importante. Pero no estaba en la computadora. No estaba en la sala. Subí a nuestra habitación, y ahí estaban. Él. Ella. Juntos. Desnudos. En mi cama. Ni grité. Ni lloré. Ni me desmayé. Me quedé de pie, como estatua, viendo una escena que parecía de película. Pero no era ficción. Era mi vida, hecha pedazos. Él se incorporó de golpe. Ella chilló como si la hubieran atrapado en un crimen, que en efecto, lo era. No es lo que parece, dijo, con la boca seca, el rostro blanco. ¿No es lo que parece? Repetí con un tono que no reconocí como mío. ¿Entonces qué es, Marcos? ¿Una audición para una porno casera? Ella se cubrió. Él balbuceaba excusas estúpidas. No esperé. Me di la vuelta, bajé las escaleras como un robot y salí de esa casa que ya no me pertenecía. Me fui a casa de mi hermana, sin mirar atrás. Llevaba una maleta pequeña y el alma rota. No comí. No dormí. Pasé los días como zombi, con los ojos hinchados y el corazón hecho polvo. Mi hermana me abrazaba, me traía comida, intentaba distraerme, pero el dolor era demasiado profundo. Era como si alguien me hubiera arrancado el pecho. Él me escribió. Me buscó. Me rogó que habláramos. Decía que había sido un error, que no sabía lo que hacía, que me amaba. Pero yo ya no podía más. Firmé el divorcio 2 meses después. Lo hice en silencio. Firme. Digna. Pensé que eso sería el cierre. Que con el tiempo, el dolor se iría y me reconstruiría. Y lo estaba logrando, hasta que un amigo en común, sin tacto alguno, soltó la bomba. Oye, ¿supiste que Marcos y la chica esa se van a casar? Sentí como si me hubieran disparado. Me quedé en silencio. Sonreí, como quien finge que no le afecta. Pero por dentro me rompí otra vez. Me encerré en el baño. Grité. Lloré. Me pregunté una y otra vez por qué. ¿Por qué no puse límites cuando vi los primeros mensajes? ¿Por qué permití que me faltaran al respeto? ¿Por qué me dejé de último lugar? La respuesta era dolorosa, porque me había olvidado de mí misma. La culpa me comía. ¿Y si hubiera dicho algo a tiempo? ¿Y si lo hubiera enfrentado cuando vi el primer corazón? ¿Y si me hubiera amado más a mí que a ese matrimonio que ya se desmoronaba? Pero no lo hice. Y ellos se casaron. Me enteré por una foto en redes. Él con traje. Ella con un vestido blanco. Sonriendo como si fueran la pareja perfecta. Y yo, en mi cama, con lágrimas en los ojos, deseando nunca haber ignorado aquella primera alerta. Pero también entendí algo. Yo me había salvado. Porque amar no es rogar. Amar no es callar. Amar no es aguantar infidelidades disfrazadas de amistades en línea. Amar también es saber soltar. Y yo, por fin, solté. Cuando vi esa fotografía, algo en mí terminó de morir. Él, Marcos, estaba ahí, tan sonriente, con ese traje gris que un día elegí para él en una tienda del centro. Ella, su Minerva N94, llevaba un vestido blanco de encaje, como si el mundo entero hubiera olvidado que su amor comenzó en la traición. Detrás de ellos, un arco de flores y unas letras grandes de madera, por fin juntos. Me revolvía el estómago. No por celos, no por querer estar en su lugar, sino por la rabia de saber que a ella no le costó nada. Llegó, se metió por la rendija que yo dejé abierta, y se quedó con todo. Yo fui la esposa de 10 años, la que cuidó, aguantó, cocinó, perdonó, y ella, la que jugó bien sus cartas virtuales, se quedó con el premio. Pasé días llorando. No dormía. No comía. A veces me sorprendía mirando al techo, imaginando cómo habría sido si yo hubiera reaccionado a tiempo, si hubiera gritado, puesto límites, exigido respeto desde ese primer mensaje con un emoji de corazón. Pero no lo hice. Me callé. Me traicioné a mí misma por no querer perderlo, y aún así, lo perdí. Mi hermana, que siempre ha sido la fuerte, me abrazaba en silencio. Me dejaba notas en la puerta con frases como «Te amo». No estás sola. A veces solo necesitaba eso, saber que, aunque mi mundo se había ido al carajo, aún quedaba alguien que me amaba sin condiciones. Una noche, mientras intentaba borrar de mi mente la imagen de ese bodorrio de novela barata,
Abrí una carpeta en mi laptop que no tocaba desde hacía años. Estaba llena de fotos nuestras. En la universidad, en nuestra luna de miel, en los cumpleaños, las navidades, y lloré con un dolor que me desgarró por dentro. Pero esa vez, lloré diferente. No fue como las otras veces, que lloraba porque él me había herido, porque me había traicionado. Esta vez lloré por mí, por la mujer que fui, por la que se entregó por completo, por la que creyó que el amor era sacrificio eterno, por la que aguantó sin merecerlo. Y fue ahí, en medio de ese mar de lágrimas, que decidí hacer algo. No por él. No por demostrarle nada. Sino por mí. Me levanté, me sequé los ojos, y al día siguiente me inscribí en terapia. Fui con una psicóloga que me recomendaron en un grupo de mujeres divorciadas. La primera sesión fue dura. Lloré más que en cualquier funeral. Pero me escucharon. Por primera vez, alguien me escuchó sin juzgarme, sin interrumpirme, sin minimizar mi dolor. Me ayudó a entender muchas cosas. A ver cómo me había abandonado a mí misma en nombre del amor. A ver cómo permití que me faltaran al respeto una y otra vez. A descubrir que yo también tenía responsabilidad, no por su infidelidad, sino por tolerar las señales sin levantar la voz. Pasaron semanas. Luego meses. Volví a vivir con más calma. Aprendí a disfrutar de mi silencio. Me compré una planta. Después un libro de cocina. Me metí a clases de yoga. Me descubrí riendo otra vez. Reaprendí quién era yo sin él. Y lo más importante, entendí que no necesitaba a nadie para completarme. Pero, claro, la vida nunca deja de ponerte pruebas. Una tarde, mientras caminaba con una amiga en el parque, lo vi. A Marcos. Con ella. Con Minerva N94. Estaban sentados en una banca, abrazados, compartiendo un helado como adolescentes. Por un momento, me congelé. Él me vio. Sus ojos se cruzaron con los míos. Me reconoció. Y desvió la mirada. Incómodo. Ella, en cambio, me escaneó de pies a cabeza con esa expresión de gané. Y por dentro, algo en mí se removió, pero no era dolor. Era lástima. Por ellos. Porque ahora los veía con otros ojos. Porque su amor había nacido de la traición, y aunque se vistieran de blanco y posaran para Instagram, las raíces estaban podridas. Días después, un amigo en común me llamó. Oye, ¿tienes un minuto? Me preguntó. Claro. Es sobre Marcos. Solo quería decirte algo, porque creo que debes saberlo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pasó? Pues, resulta que la tipa esa, su amiga, está embarazada. Y andan diciendo que fue planeado, pero varios ya saben que él no estaba tan convencido. Que incluso hubo una bronca fea porque ella quería el bebé y él no. Mi corazón latía fuerte, pero no por dolor, sino por sorpresa. ¿Y tú por qué me cuentas eso? Pregunté. ¿Por qué? Marcos me confesó hace poco, en una borrachera, que se arrepiente. Que siente que se apresuró. Que te extraña. Que pensó que estaría mejor con ella, pero que no es lo mismo. Que ella no es tú. No supe qué responder. Colgué. Me quedé sentada mirando el vacío. Parte de mí sintió una satisfacción oscura. Otra parte, no sintió nada. Ya era tarde. Yo ya no era la mujer que lloraba en el baño. Yo ya no era la que se conformaba con migajas. Y, sobre todo, ya no era la que necesitaba una validación de un hombre para sentirse completa. Ese mismo fin de semana, viajé sola a un pueblo mágico. Me hospedé en una cabaña. Caminé por calles empedradas. Me tomé un chocolate caliente bajo la lluvia. Llevé un diario y escribí todo. Todo lo que nunca le dije. Todo lo que me había guardado por años. Quemé esas hojas en una fogata al anochecer. Fue mi ritual de despedida. Y como si el universo supiera que ya estaba lista, una tarde cualquiera, apareció alguien. Él se llama David. Un hombre divorciado también, padre de una niña de 6 años. Nos conocimos en una librería, buscando el mismo título. Al principio fue casual. Una conversación, un café, una caminata. Luego, una cita. Después otra. Y, sin darme cuenta, me descubrí sonriendo otra vez sin forzarlo. Con David no hay máscaras. No hay juegos. No hay traiciones virtuales. Hay sinceridad, respeto, risas que suenan a hogar.
No corrí. No lo idealicé. Le conté todo de entrada, sin adornos. Y él escuchó. Me entendió. Me abrazó. Un día me miró a los ojos y me dijo: eres fuerte. Eres hermosa. Eres luz. No dejes que nadie vuelva a apagarte. Y lloré. Pero ya no por dolor, sino por gratitud. Hoy han pasado 2 años desde aquella última foto de boda que me desgarró. Y puedo decirlo sin miedo, sin rencor. Me salvé. No fue un castigo, fue una liberación. No fue una pérdida, fue una enseñanza. Aprendí que a veces el amor duele, pero que uno mismo debe ser su primer refugio. Aprendí que perdonar no es olvidar, sino soltar el veneno que alguien dejó en tu alma. Aprendí que no se ama con miedo, ni se guarda silencio cuando algo te duele. Y, sobre todo, aprendí a no dejar pasar los primeros signos de deslealtad. No sé qué será de ellos. No me interesa. Lo último que supe fue que tuvieron al bebé. Que él trabaja mucho. Que ella está más ausente en redes. Que la perfección que vendían ya no es tan creíble. Pero eso ya no es mi historia. Esa parte terminó. Ahora soy yo quien escribe su nueva historia. Una en la que la protagonista no se calla, no se minimiza, y no se traiciona a sí misma por miedo a estar sola. Y si tú estás leyendo esto y has pasado por algo parecido, solo puedo decirte esto: salte a tiempo. No guardes silencio. No te traiciones. Porque el amor no es sinónimo de sacrificio eterno. Y porque nadie merece quedarse en un lugar donde ya no lo ven. Yo me fui. Y aunque dolió, fue lo mejor que pude haber hecho. Si el video te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por el apoyo.